Estoy hablando, uy, ¿qué ha pasado con mi cosita? Ya. Estoy hablando de el economista, tiene una especialidad en filosofía política, está súper activo. Mauricio Ríos García. Querido Mauricio, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maggie? Buen día. Encantado de saludarte después de tanto tiempo. De verdad ya te estábamos extrañando, Mauricio. Ha pasado un tiempo así. Mire, si no fuera que me provocó un aviso que vi de Mauricio en las redes sociales de una actividad muy interesante que está organizando, si no me equivoco, para el martes. Él me va a corregir. Y dije, lo voy a traer a Mauricio para que primero nos cuente a nosotros, por lo menos de manera breve, que nos anticipe ese balance que va a ser de la economía de 2023, pero además incorporando las perspectivas que hay para 2024. Lo bonito de la actividad de Mauricio para el martes es que va a hablar también de inversiones, va a orientar sobre inversiones, pero de eso vamos a hablar después. Me gustaría, Mauricio, que en primerísimo lugar nos des tu primera mirada, pantallazo, de cómo ha sido el comportamiento de la economía este año que ya está a punto de irse. Sí, exacto. Por cierto, el evento es para el martes 12 y Martes es 12, para, perfecto. correcto, para el próximo martes por la mañana. Así que la gente tiene tiempo todavía para prepararse, ponerse en contacto conmigo si acaso quisiera asistir, porque, entre otras cosas, está dirigido única y exclusivamente a mis suscriptores. Luego podamos hablar, como muy bien decías, podemos extendernos un poco más en la materia. ¿Qué ha pasado este año? Pues lo mismo que el año pasado, Maggie. Hemos seguido cavando el hueco para tratar de salir del hueco económico en el que nos encontramos. La última vez que hablamos creo que fue hace un año y lo que había dicho, bueno, para empezar, no era optimista como desde hace mucho tiempo y además te había dicho, bueno, la economía de Bolivia ya no hay cómo salvarla, game over, eso es todo, no tenemos nada más que hacer y decir. Y a partir de ahora justamente lo que estoy tratando de hacer es orientar a mis clientes a que tomen otro tipo de decisiones en vez de esperar que las cosas mejoren porque no van a mejorar. Así de claro, a pesar de que Madre no mía. es, es mejor tener malas noticias reales que tratar de decirle a la gente alguna otra mentira para tratar de salvar el momento nada más. Así que estamos en esas, May. ¿Por qué? ¿Por qué está así, pero certeza? Yo puedo saber, por supuesto, porque estamos acompañando, pero me gustaría que precises, Mauricio, ¿por qué son tan malas las noticias y no son una novedad, que es lo más triste? Porque seguimos persistiendo en el error desde que impusieron el modelo económico, social, comunitario y productivo a partir del primer día de mayo de 2006. ¿De qué se trata todo esto? Solamente para saber cómo va a terminar o cómo podría terminar Bolivia más temprano que tarde, solamente hay que fijarse en lo que está sucediendo en Argentina, porque tenemos la misma crisis, solamente que en distinta etapa, y lo vengo diciendo hace mucho también, y lamentablemente todo se va confirmando en ese sentido. ¿Por qué? Porque en Bolivia se ha impuesto un modelo típicamente keynesiano. Para los que no saben de economía, se trata de un modelo que suele ser aplicado, no voy a decir que esté bien, pero lo que se suele hacer, se suele aplicar cuando hay crisis económica, y aquello en lo que consiste es tratar de gastar, tratar de incrementar el gasto público y la deuda pública para tratar de estimular la demanda agregada interna. El problema con estos modelos, Maggie, es que se los aplica tanto en tiempos de crisis como en tiempos de auge o para crear auges insostenibles a corto plazo. El problema fundamental de estos modelos, hay dos problemas en realidad. El primero es que cuando se agota el modelo, los keynesianos no tienen respuesta, es decir, cuando se acaba el dinero de los demás, no hay cómo seguir estimulando la demanda agregada interna. Y ese es uno de los motivos fundamentales por los cuales Bolivia, ahora que ya no tiene acceso a mercados internacionales para conseguir financiamiento, ya no puede seguir financiando su modelo. Ese es el problema fundamental. Pero además tiene un factor agravante muy grande, con muchas aristas, que es el que se suele utilizar, los políticos suelen utilizar este modelo para tratar de favorecer a sus amigos o a distintos grupos de interés, de poder, de interés. Más temprano hablabas de un grupo concreto que se está haciendo de un medio tradicional cochabambino muy importante, para conseguir votos, a fin de cuentas, y persistir o permanecer en el poder. Esos son los dos factores fundamentales. Entonces,
para seguir tratando de mantenerse en el poder, empiezan a hacer malabarismos. Si se les acaba el dinero de los demás, a los keynesianos y a todos los economistas que los asesoran y a todos los amigotes mercantilistas que los rodean, ¿qué se ponen a hacer? A devaluar la moneda. Siempre ha habido muchos argumentos de que devaluar la moneda es para alcanzar mayores exportaciones, mayor competitividad, mayor crecimiento finalmente a largo plazo. Pero jamás funciona, nunca ha funcionado ni va a funcionar. Y estos solamente son artificios políticos para permanecer en el poder, para tratar de conseguir financiamiento o para tratar de justificar las pésimas políticas que terminan implementando, que no es otra cosa más que incrementos de impuestos, mayores regulaciones todavía, cada vez más autoritarismo, y lo confirma un índice que, por ejemplo, ayer publiqué en mi Twitter, en mis redes sociales, tengo varias, pero la red social en la que estoy más activo es Twitter, y publiqué un ranking de el respeto del Estado de Derecho en América Latina. Estamos solamente por encima de Nicaragua y Venezuela. Estamos en el fondo de la tabla. Entonces, todo esto responde a mecanismos e incentivos perversos que solamente hacen que la economía se hunda para que los que están en el poder sean los únicos que se salven. Todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado cuando todo el mundo se olvida al mismo tiempo o no quiere caer en cuenta de que el Estado en realidad es una banda de bandidos, valga la redundancia, que quiere vivir a expensas de los demás. De eso se trata todo lo que está sucediendo. Entonces, tarde o temprano, el modelo se termina agotando y no hay cómo salvarlo. Es la situación en la que estamos ahora mismo. O sea que de social, de comunitario y sobre todo de productivo, este modelo no tiene nada. No, en absoluto. Bueno, estimulan justamente aquellos sectores que más los pueden favorecer, justamente para conseguir votos y permanecer en el poder, insisto. Pero allá donde estén invirtiendo demasiado, gastando, mejor dicho, demasiado, son recursos que van a faltar en otros sectores exactamente. ¿Cómo se ilustra esto? Tenemos una serie de infraestructura pública, de obras de infraestructura pública, o inconclusas, o que no han sido terminadas, o que no son utilizadas por todo el país, aeropuertos, hospitales, escuelas, carreteras, y hay tantas otras cosas donde se necesita tanto más dinero, la gente lo sabe, y hemos llegado a un punto en el que se ha gastado tanto más que nos hemos dado cuenta que el auge no era sostenible, porque mientras construían esas carreteras, hospitales y demás, por supuesto que los índices de Producto Interno Bruto y demás eran fabulosos, pero cuando ya no hay forma de seguir financiando esa clase de proyectos, pues el Producto Interno Bruto mismo tiene que inevitablemente caer. Esa tendría que ser la etapa de saneamiento de la economía, un momento en el que habría que implementar reformas estructurales para darle un giro y que la gente comience nuevamente a generar legítima riqueza. Y lo que estamos haciendo ahora mismo. Por favor, a ver, ya hay señales por demás evidentes, ¿no?, del fracaso de este modelo y de lo peligroso que significa teniendo una mirada en perspectiva. La falta de dólares, que parece absurdo, también la creación de más empresas del Estado, mayores restricciones a sectores productivos en el tema, sobre todo las cuotas de exportación, y un montón. Estaba viendo yo también esa torta del presupuesto general del Estado, cómo va a ser la distribución, con casi 90% concentrado en el nivel central, cada vez menos recursos también para las gobernaciones, y el tema de la deuda externa, de las reservas de oro, en fin, muchísimos factores. Lo que me parece curioso, Mauricio, es que en medio de todas estas señales, todavía hay sectores del empresariado. Voy a hablar en particular del sector productivo en Santa Cruz, entre otros, que están como con vendas en los ojos y celebrando algunas reuniones y sentadas de mesita con el presidente Luis Arce. ¿Cómo se explica esto pensando precisamente en este panorama que vos estás presentando? Una de las primeras etapas de una crisis típica, crisis económica típica, es la negación, justamente por parte de los empresarios. Pero aquellos a los que te refieres no son propiamente empresarios, sino que son personas en busca de privilegios por parte del Estado. ¿A qué me refiero con esto de privilegios? Son empresarios que no quieren competir, no están dispuestos a competir
Puede ser simplemente porque no tienen conocimiento de una doctrina que justamente les permita entender con mayor profundidad de qué se trata cuál podría ser su objetivo de largo plazo como empresarios, que es generar riqueza y cómo se genera riqueza en el largo plazo. Pero al buscar privilegios del Estado, lo único que están haciendo es trasladar sus costos a terceros. Los costos de estos empresarios para producir con los privilegios que les otorga el Estado por medio de la utilización de la fuerza, se los traslada a terceros que nosotros somos los consumidores finalmente, o por medio de impuestos o por medio de incremento de la deuda. De una u otra manera vamos a terminar pagando todos los privilegios de estos empresarios que no quieren competir. Son mercantilistas propiamente, no son empresarios, son buscadores de privilegios. Y ese es un factor agravante muy importante. Y lo único que están haciendo en caso de que consiguieran los privilegios, por más que digan lo contrario, es agravar la crisis. ¿Cómo? Postergar algunos efectos simplemente a cambio de a cambio de agravarlos. Postergan los efectos a cambio de agravarlos. Como digo, eventualmente, si el gobierno se está endeudando más con el exterior de repente y decide que con ese dinero puede privilegiar a ciertos empresarios que de repente pertenecen al sector de la construcción, por ejemplo, los costos de las construcciones que van a emprender los vamos a pagar nosotros por medio de impuestos o por medio de mayores regulaciones, por un incremento de los servicios que ellos ofrecen, o finalmente, que esto lo pierde todo porque termina siendo incontrolable en cierto punto por medio de la inflación. La inflación no es un fenómeno económico, es una política económica, lo vemos ahora mismo en Argentina. Si no, Javier Milei no hubiera ganado de la forma que ha ganado, prometiendo, entre otras cosas, detener la inflación porque él sabe cómo, y sabe cómo porque sabe cuál es la causa, cuál es el origen concretamente de la inflación. Y es algo que está sucediendo exactamente aquí. Mira, me estaba olvidando además entre los factores negativos que ya son evidentes, la escasez de hidrocarburos, ¿no? La escasez de gas y de diésel, fundamentales para mover precisamente ese aparato productivo, entre otras cosas. Ahora, considerando todo este panorama o todo este diagnóstico que estás haciendo, Mauricio, el panorama a corto plazo y mucho más a mediano o largo plazo, si es que continúa el gobierno, porque por último uno puede afirmar, mientras esté un gobierno del MAS, muy difícil pensar de que esa política vaya a cambiar, por más que el país vaya yendo al desastre, ¿no? ¿Cuál es esa perspectiva que estás viendo vos para 2024 particularmente? Fundamentalmente cada vez más inflación hay, y la inflación tiene muchísimas caras, no es fácilmente predecible en tiempo y espacio, es decir, de qué manera se va a manifestar, en qué momento y lugar precisos. Pero de lo que estoy seguro es que vamos a tener cada vez más inflación. ¿Por qué? La inflación se la suele entender, y esto es debido a los malos economistas convencionales. Los malos economistas convencionales explican la inflación como un incremento generalizado y sostenido del nivel general de precios, cuando en realidad la inflación, nosotros, los economistas de la Escuela Austríaca de Economía, como por ejemplo Javier Milei en Argentina, o Jesús Huerta de Soto, quien lo considera su maestro, Javier Milei su discípulo, consideramos la inflación como la pérdida del valor adquisitivo del dinero. El incremento de precios es la consecuencia de la inflación monetaria. ¿Por qué tengo que hacer esta distinción? Porque la gente sigue pagando lo mismo, efectivamente, por litros de diésel o por litros de gasolina, tal vez en menor cantidad, pero sobre todo en menor calidad. Si uno sigue pagando el mismo precio por un producto menor en calidad y en cantidad, eso es la inflación. Eso es exactamente la inflación. Es decir, aquí ya ha habido gasolinazo, está habiendo gasolinazo, sobre todo si vas diluyendo los componentes de la gasolina que uno consume, por la que se supone que uno está pagando, ahí ya hay gasolinazo, así como cuando el boliviano, la moneda nacional, va perdiendo valor o capacidad adquisitiva, significa que ya están devaluando la moneda nacional. Son distintos los mecanismos, no voy a complicar a la gente con esto, porque son explicaciones técnicas, pero aquello que se tiene que concentrar es cuánto de mi billete de 100 bolivianos estoy adquiriendo hoy respecto de lo que adquiría hace un año, hace 5 o hace 10. Y es motivo de seria preocupación. ¿Por qué? Porque además, entre otras cosas, la inflación no se manifiesta de manera generalizada a todos los productos y servicios de la economía, y además no siempre se traduce única y exclusivamente en la famosa canasta básica del IPC,
que se suele elegir, es decir, son una serie de productos y servicios elegidos arbitrariamente por los gobiernos, y no solamente por el del movimiento al socialismo en Bolivia, sino por todos alrededor del mundo. Pero va a impactar eventualmente va a impactar en todos, pero cuando se empieza a manifestar en un inicio, puede ser fuera del IPC también, puede ser en bienes de consumo duradero como departamentos, autos, casas, lotes. Algunos precios van a bajar también al mismo tiempo, incluso con inflación. Otros precios no van a hacer más que subir. Otros productos simplemente irán desapareciendo. Entonces, eso es lo que va a ir sucediendo. Pero en términos macro, Maggie, uno de los problemas más serios que tenemos, lógicamente, es con el sector de hidrocarburos. Que los problemas que tenemos ahí los arrastramos desde hace muchísimo tiempo, pero sigue habiendo negación. Y muchos empresarios entran con la idea probablemente legítima de tratar de ayudar al país, entran en negocios, no voy a decir que negociados con el Estado, para tratar de mezclar un poco su producto con la gasolina convencional de repente. Eventualmente esto va a ser un serio problema y se van a manifestar en más problemas. Pero, Maggie, con esto cierro esta pregunta. Bolivia está perdiendo muy rápidamente y muy dramáticamente su capacidad de producción de gas. Bolivia nunca ha sido competitiva con otra cosa más que con la exportación de gas. Y ahora que Argentina tiene vaca muerta y que Bolivia va perdiendo su capacidad de producción, pues estamos entrando en un serio conflicto que también tiene varios frentes, entre otros la falta de financiamiento. No vamos a poder conseguir financiamiento. Y si Milei logra hacer las reformas estructurales, entre otras, y sobre todo la dolarización, pues van a ser todavía más competitivos que nosotros y va a haber que ponerse al día implementando reformas estructurales, y ya ni siquiera gradualmente, sino con estrategia de shock. Claro, el tema de los hidrocarburos es determinante, ¿no, Mauricio? Uno de los datos que además es público es que en el caso de los pozos que trabaja o que explota Petrobras Bolivia, al menos 50%, si no me equivoco, es la estimación de la caída de la producción. Eso es determinante o no. Quiero que me digas cuánto puede impactar el tema concreto de hidrocarburos en todo este panorama. Y yo te iba a preguntar también, mira, en combo va a ser la pregunta ya, pero como Mauricio tiene buena memoria, sé que se va a acordar. Te iba a preguntar también cuál es el efecto en la economía de la gente, este panorama y lo que puede venir a futuro. Pero acá hay, como si no bastaran las preguntas que te estoy haciendo, un comentario que hace Daniel Molina. Siempre trato de compartir lo que nos van comentando la gente que nos da su tiempo, precisamente por eso, para agradecerle que nos dé su tiempo. Dice Daniel Molina, cargar a los empresarios la decisión política de a toda costa sostener la subvención no es correcto. Esa es una decisión de exclusiva responsabilidad del gobierno. Sí, bueno, un saludo a Daniel y empiezo por el final. El problema está en que ya no hay dinero para seguir financiando la subvención, ya no hay dinero para seguir financiando el gasto público, por muy buenas intenciones que tenga o que se tenga para tratar de seguir sosteniéndolo. Ayer, por ejemplo, en un foro con unos estudiantes de varias universidades organizado por el Colegio de Economistas de Cochabamba, me hicieron esta pregunta, es decir, entre otros efectos que podría haber con el problema que hay en hidrocarburos, me dice, ¿existe realmente margen para aplicar gradualismo a los precios del consumo de hidrocarburos? Quisiera creer que sí, pero lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque desde la última vez que se trató de implementar o levantar parcialmente la subvención a los hidrocarburos a finales del 2010, sabemos qué es lo que sucedió, la población se levantó. Pero al mismo tiempo recuerdo que la población estaba dispuesta a aguantar un incremento gradual de los precios. Que por cierto, esto no es inflación como aclaramos más temprano, es un reacomodo de precios. ¿Sí? Hay que dejar funcionar al mecanismo de precios para que la gente pueda asignar recursos a la economía, para más o para menos, pero que por lo menos tenga certidumbre en ese sentido. Lo peor que puede hacer el gobierno es seguir controlando precios. Bien, ¿cuál va a ser el problema? Es que va a tener que aplicarse un recorte a las subvenciones muy radical y la gente se va a asustar. Y a partir de eso puede suceder lo que sea. Es por eso que no han intentado hacerlo tampoco, pero en la medida que han evitado aplicar el gradualismo o tratar de levantar las subvenciones gradualmente, han ido acumulando cada vez más problemas. Entonces, como digo, si no hay financiamiento, no hay margen
para hacerlo gradualmente. Hubo tiempo, hemos tenido al menos 13 años para levantar la subvención a los hidrocarburos gradualmente para que no genere un shock en la población. Y ahora no hay financiamiento, no hay capacidad de producción, no hay capacidad para importar los combustibles sustitutos, diésel y gasolina, y pues la gente va a tener que por lo menos ir ahorrando, pero no en bolivianos, sino en lo posible en dólares. La gente lo sabe, no voy a abundar en esta materia. No sé si estoy dejando fuera alguna de las preguntas que me hiciste, Maggie, para que veas que no deberías confiar tanto en mi memoria. No, algo que es determinante, pensando también en la gente que nos está acompañando, ¿no? ¿Cuál es el impacto real en la economía de la gente, de la ciudadanía en general? Y luego sí quiero que nos hables de las perspectivas que hay y qué recomendaciones tendrías vos precisamente para enfrentar lo que puede venir en 2024. Pero primero, ¿cuál es el impacto en la economía, no solamente canasta familiar, ¿no? En toda la economía, en los emprendimientos, en las iniciativas que hay desde la sociedad en su conjunto? El impacto ya lo hemos vivido de la siguiente manera. Hemos adelantado una fiesta que tendríamos que haber pagado después, pero no hubo margen o no hubo certidumbre respecto de cuándo iba a llegar ese después. Ese después ya llegó a inicios de este año con la dificultad que tiene la gente para retirar sus depósitos fundamentalmente en dólares del sistema bancario. Se ha manifestado con la ausencia de reservas del Banco Central, lo cual le ha quitado la facultad de ser prestamista de última instancia ante eventualidades en el sistema bancario y financiero como el del Banco Fácil a inicios de este año. El Banco Central no ha podido ser prestamista de última instancia, entonces han intervenido de una manera totalmente improvisada y ya conocemos el resto de la historia. Pero ¿cuál ha sido el efecto? De haber vivido en fiesta y además pensando que la fiesta nunca iba a acabar, y además pensando que era una fiesta verdaderamente sostenible. Yo honestamente digo que la fiesta podría haber terminado mucho antes y que iba a terminar mucho antes, pero en la medida que más se extendiera, más peligrosa iba a ser, porque los gastos eventuales que se tenían que hacer iban a ser todavía mayores, y eso es en lo que estamos justamente ahora. Ha iniciado la etapa de ajuste y de necesarias reformas estructurales, y no podemos hacer como algunos empresarios que citaste están negándolo. Lo mejor que puede hacer uno es hacer conciencia de que hay una fiesta que pagar, y eventualmente todo esto se va a traducir en más impuestos, mayores regulaciones, mayor deuda y mayor inflación. Esto vale tanto para la microeconomía como para la macroeconomía, para grandísimos empresarios como para muy pequeños productores, para emprendedores o para gente que lamentablemente en este proceso de ajuste de la economía va a quedar desempleada, porque había una empresa de repente que se financiaba con combustible artificialmente barato y que si tiene de repente combustible a precios internacionales, su negocio no se va a poder mantener. Esos son los efectos y esa es la realidad que ahora tenemos que enfrentar en la economía, Maggie, y no para el siguiente año, sino que lo estamos empezando a vivir ya con el inicio de la desaceleración en 2014, solamente que a medida que avanza el tiempo se agrava cada vez más, y a medida que la tratamos de evitar y a medida que la tratamos de evadir. Son esos fundamentalmente los problemas. ¿Cuáles son las sugerencias que yo hago? Las mismas sugerencias que tenía en algunas otras conversaciones que hemos tenido. La gente tiene que tratar de hacer lo posible por conseguir dólares para ahorrar, es decir, ahorros de largo plazo en dólares y los gastos que tengan que hacer para el corto plazo, lógicamente, en bolivianos. Lo mínimo que puedo sugerir y recomendar. No es momento de inversiones, de nuevas inversiones. Depende de qué inversiones, eso depende de muchas cosas, depende del perfil de riesgo que tengan concretamente los inversores. Quienes no tengan recursos para invertir, pues no podrán invertir, lógicamente, probablemente tendrán que emprender, pero quienes sí tengan recursos y muy probablemente haya tomado decisiones precavidas mucho antes de la escasez de dólares que vivimos ya desde febrero, marzo de este año, probablemente ya tengan ese capital en el exterior. Y yo me concentro mucho más en la gente que ya tiene su dinero en el exterior, porque es mucho más fácil y mucho menos caro asesorarlos de esa manera. Tomar decisiones en ese sentido es menos fácil. Yo me concentro fundamentalmente en
clientes con alto patrimonio y que necesita dotar de una arquitectura a todo su patrimonio que le permita tomar decisiones de largo plazo y además intergeneracionalmente. Es un momento en el que probablemente los desafíos son tan grandes que tengan que dar la posta a siguientes generaciones y probablemente se estén concentrando en capacitar también estas nuevas generaciones para que tomen las riendas de la empresa y de las inversiones, o que de repente tengan que hacerlo de manera paralela. Son muchísimas cosas, pero depende cuál es el horizonte temporal, la cantidad de dinero que tengan, la aversión al riesgo, las expectativas de rentabilidad que tengan, cómo entienden la economía internacional, y es algo justamente a lo que vamos a abocarnos en este evento que muy bien, y te agradezco por eso, muy bien mencionabas más temprano, que vamos a tener el martes 12. Eso iba a decir precisamente, todo lo que está comentando en este momento Mauricio va a ser por supuesto ampliado en esa jornada. Pensé que era este martes, el próximo martes, pero has hecho una aclaración, es solamente para los que están acompañándote de manera directa. Yo le voy a pedir a la Vico, vamos a compartir por favor las redes sociales de Mauricio porque está dando permanentemente información. Ahora, para cerrar, Mauricio, cuando hablabas de inversión y dabas ya un pantallazo, ¿en qué sectores vale la pena arriesgarse para invertir y en cuáles definitivamente no tendría que asumir ningún riesgo quien tiene algún capital? Bueno, interesante. Aquellos sectores donde existe un riesgo relativamente menor son aquellos sectores que han sido olvidados por el Estado tradicionalmente. Es decir, ¿qué sería lo contrario? Aquellos sectores que ha especialmente estimulado, que sería el sector de la construcción, serían los más riesgosos porque están artificialmente, han sido desarrollados con costos artificialmente baratos y ahora lamentablemente se van a tener que emparejar porque ya no hay cómo seguir financiando esos costos artificiales. Entonces, ahí en términos generales no quiere decir que no hay oportunidades, pero en términos generales sería comparativamente más peligroso. Y en aquellos otros sectores la gente identificará, tiene que estar alerta en su entorno para tratar de ofrecer soluciones para gente que ni siquiera conoce a cambio de un legítimo beneficio. Eso es saber emprender, innovar y saber generar riqueza, solucionar problemas para gente que ni siquiera conoce a cambio de un legítimo beneficio. Son muchísimos los sectores olvidados típicamente por el Estado. No voy a mencionarlos específicamente porque de repente los hago cometer errores también, pensando que es mucho más fácil de lo que parece y que es tan obvio como lo que digo. Pero la gente tiene que empezar por tratar de identificar cuáles han sido aquellos sectores olvidados por el Estado, que no han sido estimulados y que más bien les han quitado recursos para tratar de estimular otros específicamente. Yo no me pondría a construir una carretera, por ejemplo. Sería muy difícil conseguir financiamiento porque ha sido financiado previamente durante el auge a costos artificialmente baratos. Y pues no mucho más, nadie. ¿Cuáles podrían ser los sectores? Muchísimos. ¿Cuáles en los que podrían invertir? ¿Y cuáles en los que yo preferiría mantener algo más de distancia, aunque hubiera algo más de oportunidades? Son típicamente el sector de la construcción, desarrollos inmobiliarios, lotes de repente en el corto plazo. Vamos a sufrir una corrección muy importante de precios en estos sectores. Lógicamente, aquellos que fueron estimulados van a ir a la baja, aquellos que fueron olvidados van a ir al alza. Esa es la idea, más o menos, en términos muy generales. Mira, vos, estoy pensando en la fuerte inversión que está haciendo el grupo Roda y el grupo King en la construcción de este puente que está al final de la avenida Roque Coronado, por supuesto en perspectiva del desarrollo de una urbanización que tiene el mismo grupo al otro lado del río, ¿no? Pero bueno, esa inversión ya estaba prevista desde hacía mucho tiempo, demoró por una cuestión que tiene que ver con los frenos que le puso en su momento la gestión de Percy Fernández y luego de Angélica Sosa, hablando del gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra. Pero están clarísimas tus observaciones, tu balance y tu perspectiva, algo que te agradezco muchísimo, querido Mauricio, y que vamos a, por supuesto, a volver a traer. Siempre me resulta poco el tiempo cuando converso con vos. Davico ya ha compartido tu red, ¿no es cierto? ¿Cuál ha compartido? ¿La de Twitter? ¿Ah? La página web ha compartido. Página web. Sí, de riosmauricio.com, ahí tienen un montón de fuentes de información, ahí están también todas mis redes sociales y les agradezco por eso. Les va a ser de mucha utilidad.
honestamente. Hay muchísima información de acceso gratuito, o otra que no es de acceso gratuito, pero eso es justamente la idea, que la gente se anime a poder suscribirse y tener acceso a mucha información que les va a ser muy útil para poder enfrentar estos nuevos tiempos muy difíciles. Mira, lo que más me ha gustado que mientras vos hablabas, mi querido pasante estudiante de periodismo, que no tiene más que, siempre me olvido, ¿20 añitos? 22. 22 es que parece de 18, no de 22. Juan de la Cruz, yo le digo Crucito, ha estado asintiendo. Es una clase de economía también para él. Sí, ¿Ah? se va aprendiendo poco a poco. Un ¿Ve? tema complejo, pero que con toda la intención para poder entender La cómo economía. vamos, sí. Miren ustedes, Juan de la Cruz Méndez y también Ignacio Parsi Talavera, aquí muy atentos, de 22 y de 23 años, eso me gusta. Gracias, querido Mauricio. Gracias a ustedes, encantado de que estén aprendiendo también a Juan e Ignacio. Para, si les gusta esto y quieren aprender un poco más de economía, humilde sugerencia, comiencen leyendo un libro muy sencillo de leer, muy rápido, ¿Cuál? muy agradable, que es Economía en una lección de Henry Hazlitt. Economía en una lección de Henry Hazlitt. Lo tienen, por cierto, en la biblioteca, en mi página web, riosmauricio.com. Ahí está. Les A ver, garantizo que repetí va a ser por una favor aventura. el nombre del libro y del autor. Del autor, porfa. Economía en una lección de Henry Hazlitt. Economía en una lección. Perfecto, muchísimas gracias, querido. Un abrazo desde Santa Cruz de la Sierra y un buen fin de semana. Agradecido yo. Fuerte abrazo, Maggie. Miren ustedes, súper interesante me parece esta entrevista que hemos tenido con Mauricio Ríos. Muy buena forma de iniciar la jornada de este sábado 2 de diciembre de 2023 aquí en Marítima 100.9 con Maggie Talavera, Periodismo sin Photoshop. Nos vamos a un nuevo corte con música, por supuesto, escuchando a Vicentico, Los Caminos de esta Vida.